Bueno, ahí ya está grabando. Así ya él después cuando él también lo pueda mirar después más tarde cuando pueda. Ah, Bueno, básicamente, ahora sí vamos a arrancar con la enseñanza, la vamos a ver, pero por ahí quería volver a comentarles a ustedes qué es lo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros hace ya muchos años atrás hemos decidido volver al diseño original que la iglesia tenía, o sea, en la forma que la iglesia tenía. Esa forma era una forma donde ellos no tenían un templo, donde no hacían cultos, donde la prioridad era tener comunión. Obviamente que esa comunión se daba porque vivían como comunidad. Ustedes han leído en el capítulo 2 y 4 de Hechos de los Apóstoles, que tenían todas las cosas en común, que compartían la vida, compartían la comida. Bueno, había una relación muy íntima entre ellos, eran realmente familia, eran una comunidad. Y lo que más ellos tenían como importante era, por un lado, la oración, que era muy importante la oración, y bajó un poquito porque si no retumba. Y por otro lado, era el tema de la edificación, que todos fueran edificados por la misma enseñanza, por la misma palabra, que tenía que ver con lo que le llamaban la doctrina apostólica. Eh, ¿Sabes qué? Yo te voy a cerrar el micrófono tuyo porque si no tengo como un doble sonido así y cuando vos quieras hablar yo te lo hablo, ¿sabes? ¿Hacemos así? Voy haciendo así. Yo te lo cierro ahora. Yo te lo cierro y te lo abro, no te preocupes. Así no se eco. Y, y entonces el punto es que la primera iglesia tenía como muy importante, por un lado, la misión que Jesús había dejado de cumplir con la tarea de la evangelización de todas las naciones que existían en ese momento, y también de que la evangelización, y obviamente que luego había un discipulado posterior, o sea, discipular a la gente, entendiendo que discipular era llevarlos a ser maduros en Cristo, a que se vea la imagen de Cristo en ellos, pero por otro lado, lo que tenían también era la tarea que hacían iglesia para adentro, donde lo más importante era observar las enseñanzas de los apóstoles y la de Jesús. A eso lo llamaban la doctrina apostólica. Nosotros hace tiempo hemos vuelto a eso. Eh, Hemos dejado de priorizar el lugar de reunión, templo, hemos dejado de priorizar el culto, que era lo que nos convocaba antiguamente. Hemos dejado de priorizar cualquier tipo de enseñanza que no tenga que ver con el Evangelio y con la doctrina apostólica, y nos hemos enfocado en lo que la primera iglesia se enfocó. Venimos hace mucho tiempo haciéndolo, pero de la pandemia para acá es como que el Señor nos ha permitido administrar más de lo que administrábamos antes, y bueno, ahora se empieza, Dios nos dio una palabra que se iba a expandir, era expansión la palabra que nos dio de esto que hacemos, y bueno, yo hoy me estoy juntando con ustedes, pero prontamente me tengo que juntar con una gente de misiones que conocimos, y así empiezan a aparecer gente de otras provincias, otros lugares que nos piden que podamos pastorearles de alguna manera y también ayudarles a avanzar con este evangelio que todo abrazan, porque en realidad hay mucha gente que ya no encaja en el evangelio institución, o sea, en la institución, el liderazgo piramidal, el culto, la manipulación con el tema del dinero, la manipulación de la voluntad de la gente, ya hay mucha gente que no encaja ahí y no se tienen que sentirse mal porque no encajan, porque Dios mismo sacándolo de ese sistema y llevándolo a vivir como la verdadera iglesia vivió, porque tenemos que entender que son los últimos tiempos. Estamos viendo los últimos tiempos y cuando Jesús venga a buscar su iglesia, no va a venir a buscar el mamarracho que hay de iglesia hoy en día. Me gusta la palabra que usa un amigo, el cachivache, que usa, no sé dónde la sacó. El cachivache de iglesia que hay hoy en día, sino que va a venir a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que viva la justicia del reino y que representa a Cristo en la tierra, ¿no? Y esa iglesia es la de hecho los apóstoles, es la que se veía en Antioquía, o sea, entonces bueno, nosotros hemos vuelto a ese diseño. Ahora, siempre digo lo mismo y le digo a todos los que se nos van acercando y se nos van sumando porque se va sumando gente, que a esto nos dedicamos. Y nos dedicamos a esto. Eh, y le ponemos la vida a esto. O sea, para nosotros es muy importante, como te decía vos, Ariel, y bueno, se lo decimos ahora a Paula también, para nosotros es muy importante la comunión, y la comunión, a pesar de que estemos lejos,
se da de una sola manera, que es la comunicación. O sea, cuanto más comunicados estemos, más comunión vamos a tener. Lo que nos va a generar comunión va a ser la comunicación que tengamos y que podamos observar juntos la misma enseñanza. Eso nos va a generar una comunión muy íntima. ¿Por qué? Porque de eso se trata. O sea, yo no puedo ser un pastor de púlpito que te hable una vez por semana y no te veo más hasta la semana que viene. O sea, necesitamos relación, porque en la relación vos abrís tu corazón, vos podés contarme las cosas que te pasan, yo te puedo dar un consejo, te puedo dar una palabra, te puedo exhortar si es necesario para corregir algo. O sea, en la comunión es donde realmente uno puede crecer espiritualmente hablando. Yo creo que tenemos una iglesia enana, una iglesia niña, una iglesia pequeña, una iglesia que no maduró. Y lamentablemente no es por el lado de la gente, que sí, obviamente tiene su responsabilidad, pero también es por el lado del liderazgo, que nunca se dedicó a estar en contacto con la gente realmente, en poder hacer un acompañamiento, un seguimiento, poder ayudarles a crecer en la fe. Todo se quedó solamente, comparto algo detrás del púlpito y listo. Y en realidad eso no es el verdadero pastorado, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos es estar cerca. Y hoy en día, bueno, aunque las distancias nos separan físicamente, podemos estar muy cerca aún de esta manera. Nosotros, hay gente que la vemos una vez al año, dos veces al año, y parece que estuvieran conviviendo con nosotros, porque estamos todo el tiempo conectados. Entonces, hay gente que están toda la vida juntos y nunca llegan a tener comunión, porque la comunión se da por la comunicación. Entonces, partiendo de esa base, es que nosotros queremos generar esta relación con ustedes y decirle que, bueno, que nosotros hemos decidido, si ustedes lo deciden, pastorearles de esta manera, guiarles en la fe, enseñarles, ayudarles a crecer, a madurar, y que obviamente todo esto no quede en ustedes, que ustedes también lo puedan compartir con otras personas, porque de eso se trata el Evangelio, que lo que recibo doy. O sea, si yo recibo, soy como un globo que empieza a inflarse, 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 hasta que un momento explota. O sea, es necesario compartir lo que recibo. Entonces, en esta primera instancia, esta primera etapa, será así, será que nos podamos juntar, que podamos tener esta reunión semanal, donde, bueno, obviamente que vamos a ir hablando de este tema, como les decía recién, ahora vamos a hablar un poco de la evangelización, pero para mí era muy importante poner esta base de entrada, que ustedes lo puedan comprender, que si ustedes tienen preguntas me las hagan, en cuanto a cómo vamos a seguir, qué es lo que, o yo también quisiera escucharlo a ustedes, qué es lo que ustedes esperan de nosotros, porque poniendo las cosas en claro de entrada, después podemos edificar, porque a ver, lo peor que puede pasar es tener expectativa del otro sin saber lo que estoy esperando. O sea, viste que muchas de las parejas se rompen en esta vida porque tenemos expectativa del otro que nunca tal vez la cumple el otro, pero es que nunca le preguntamos si podía darnos eso que le estamos esperando, ¿no? El problema solo es tener una expectativa alta o una expectativa equivocada, por eso es bueno hablar. Nuestra expectativa con ustedes es poder terminar en aquel lugar formando una comunidad cristiana como lo hacemos en todos lados, pastorearla a la distancia, ayudarla a que ustedes extiendan el Evangelio, ustedes maduren en primer lugar, crezcan en conocimiento y demás, y después extiendan el Evangelio por la ciudad, y si Dios los lleva más allá, ¿por qué no? Qué bueno. Eh, y esa es nuestra expectativa cada vez que llega alguien a nuestras vidas, ayudarles a crecer en Cristo, como el apóstol Pablo decía. Él decía que él trabajaba de acuerdo a la fuerza que el Espíritu Santo le daba para presentar perfecto a todo ser humano, perfecto en Cristo a toda la humanidad, decía, o sea, mirá la- la ambición que tenía a toda la humanidad. Pero presentar perfecta en Cristo es esto, ¿no? Hacerlos crecer, hacerlos madurar, llevarlos a que ustedes puedan ser útiles para el reino de Dios, ser entendidos, sabios, que puedan comprender el Evangelio, que puedan entender cuál es el propósito de Dios para su vida, qué es lo que Dios quiere, cómo llevar adelante la misión. Entonces, todas esas cosas es tarea nuestra de poder ayudarles a la obra que ya el Espíritu Santo está haciendo en ustedes. Esa es nuestra expectativa, que ustedes puedan crecer. Ahora, yo no sé cuál es la expectativa que ustedes tienen de nosotros, por eso me gustaría escucharlos antes de cualquier cosa. Si querés, puedo abrir el micrófono ahí. Tocar el micrófono y puede hablar. Bueno, la expectativa que, bueno, que siempre hablamos con Paola, es el tema de que, bueno, que como lo que usted está diciendo, que alguien nos pueda pastorear y que podamos crecer en Cristo, nada más, que podamos crecer y, bueno, en primer lugar nosotros esperamos que nos pueda dar, como nosotros nos casamos, la bendición de Dios, eh, bueno, y también poder compartir la Santa Cena, igual esa es una pregunta, y bueno, como usted me dijo que lo iba a preparar bien para darle el bautismo. Y esa es la expectativa, de poder crecer en Cristo, nada más.
Y bueno, y que Dios, como usted dijo, que Dios haga lo que haga su voluntad, nada más, que haga su voluntad y no la nuestra. Bueno, no sé si Paola está de acuerdo con esto también. Paola, digo, ¿no? ¿Está bien? ¿Es Paola o Paula? Paola, Sí, Paola. estoy de acuerdo en lo que Ariel dijo, es lo que más o menos hablamos. Bueno. Bueno, para nosotros, primero es un privilegio poder que Dios nos dé la posibilidad de pastorear gente, porque primero que es un privilegio que Dios te da, o sea, es una responsabilidad que Él te da, ¿no? Nosotros como pastores, junto con mi esposa, eh, ya hace más de 18 años somos pastores, siempre hemos dicho lo mismo, siempre hemos dicho que nosotros vamos a dar cuenta ante Dios por las vidas que nosotros administramos, por las vidas que nosotros pastoreamos, porque es algo que Dios te da. O sea, la iglesia no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Él tiene su iglesia. Cuando a mí me dicen, pastor, ¿usted tiene iglesia? ¿Dónde tiene su iglesia? Yo no tengo iglesia. Pero uno es pastor usted, sí, pero yo no tengo iglesia. Yo administro parte de la iglesia de Jesús. O sea, la iglesia de Jesús no es mía. Entonces, en esa responsabilidad que tenemos, para nosotros es muy importante, ¿no? Hacer las cosas bien porque entendemos que nosotros vamos a dar cuenta por la vida de ustedes. Así como ustedes van a dar cuenta por su propia vida, obviamente, yo voy a dar cuenta por la vida de la gente que pastorea. Por eso es que nosotros las cosas que hacemos las hacemos con responsabilidad. Cuando tomamos algo para administrar, lo hacemos con responsabilidad. O sea, ustedes saben que se van a dar cuenta que cuentan las 24 horas con nosotros para cualquier mensaje, para charlar lo que sea. O sea, no somos esa gente VIP que le podés mandar un mensaje y te responde a los 15 días. No, no, yo me mandaste un mensaje, si por alguna razón no te puedo responder en el momento, pero te voy a responder en el día seguro, porque para nosotros es muy importante. Y después, bueno, que podamos de alguna manera recibir de parte de ustedes, bueno, cierta obediencia a lo que le pidamos que vayan haciendo, porque entendemos que el camino que le vamos a trazar es el mejor, que nos da resultado, el que a todas las personas que se han acercado a nuestra vida le ha dado resultado y vamos a ver seguramente en ustedes crecimiento en todas las áreas, tanto en lo familiar, primero en lo matrimonial, en lo familiar, van a ver crecimiento en lo social, como ministros de Cristo que ustedes son, y van a empezar a ver crecimiento en todos lados, porque cuando uno va adquiriendo madurez, el conocimiento revelado del Espíritu que trae madurez, entonces ya uno ve la vida de otra manera y todo empieza a ordenarse. No digo que es color de rosa, Jesús nunca dijo que fuera color de rosa. Es más, Pablo nos dijo que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús tiene que saber que va a padecer persecución, o sea que va a pasar, no va a haber días tan lindos, pero son los momentos en que Dios va a probar nuestra fe, son los momentos en que Dios nos va a poner ciertas pruebas para ver dónde estamos parados, porque si nuestra fe no es probada, entonces ¿cómo Él puede saber dónde estamos parados, ¿no? Pero bueno, es un desafío para nosotros en este tiempo está siendo todo un desafío, porque es como que el Señor nos empieza a abrir puertas por diferentes lugares y bueno, nos demanda más tiempo, nos demanda más dedicación y todo un desafío para nosotros. Ustedes saben que nosotros no somos asalariados, no recibimos sueldo a nadie, no pedimos diezmo a nadie, nosotros trabajamos con nuestras propias manos, mi señora vende ropa, fabricamos cortinas juntos, vendemos, así que no dependemos de la gente, dependemos de nuestro trabajo. Entonces, el trabajo, el ministerio suma tiempo y bueno, y entonces queremos hacer las cosas bien, ¿no? Ahora, eh, una de las cosas que les voy a advertir, le advierto a todas las personas que se acercan a nuestra vida, son dos cosas les voy a advertir, son dos cosas que son fundamentales. Si estuviera mi señora acá, ando por ahí está con los chicos ahora, pero si estuviera conmigo acá sentada, le diría lo mismo. Nosotros no formamos religiosos, nosotros formamos discípulos. Es lo primero que le decimos a todo el mundo. No formamos religiosos en Cristo, o sea, nosotros formamos discípulos. Por eso que lo que más vamos a atacar de la gente siempre en nuestros discipulados son la religión, la tradición religiosa, la cultura, las cosas que nos atan a ser hipócritas, no ser íntegros en Cristo, las cosas que nos hacen ser tibios y no calientes, como dice Apocalipsis, esas cosas las atacamos, esas cosas vamos directamente al grano y decimos, "Mira, hermano, nosotros no formamos religiosos que muestran una cosa y dicen una cosa y hacen otra. O sea, buscamos que haya integridad, buscamos que haya madurez, buscamos que haya temor reverente delante de Dios porque le servimos a un Dios que está sentado en un trono y es un rey. Eso es lo que ustedes están aprendiendo ahora con visiones cristianas y lo que están viendo. Entonces, para nosotros es muy importante eso, que quede claro de entrada que lo que hacemos nosotros es formar discípulos de Cristo, es llevarlos a la madurez en Cristo. Y segundo, para nosotros también es muy importante
en todo esto que vamos haciendo, en entender que todo esto es un proceso que nos saca de un diseño de los hombres, como es el diseño institucional de la iglesia, templo, culto, diezmo, algo piramidal, todas las cosas que ya les nombré, y nos lleva a vivir como la primera iglesia. Hay una transición. En esa transición, primero ustedes van a luchar con, si tuvieron mucho tiempo en ese modelo, van a luchar con esa transición, ¿sí? Porque todavía quedan cosas, parece que no, pero quedan cosas, ¿no? Porque vos decís, bueno, nos vamos a reunir, bueno, antes nos reuníamos en un templo, ¿ahora qué hacemos? ¿Dónde nos reunimos? Antes ganaba una persona para Cristo y la llevaba al culto, ¿ahora dónde la llevo? Empiezan a surgir cosas así que todavía es porque todavía tenemos un modelo armado acá que tenemos que desarmar. Pero por otro lado, van a encontrarse que cuando ustedes empiecen a crecer, a madurar, a entenderlo y a dar frutos, como ya, por ejemplo, lo están dando con Hugo, por ejemplo, y cuando esto empiece a avanzar, los primeros que los van a perseguir van a ser los religiosos de la ciudad. Los primeros que van a hablar mal de ustedes van a ser los pastores de la ciudad, los líderes que están cerca de los pastores, incluso las iglesias donde van esa gente van a terminar hablando mal de ustedes. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace nunca lo hace oculto, siempre lo manifiesta. Entonces va a empezar a manifestarse, se va a empezar a correr la voz que están haciendo Ariel y Paola, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué está haciendo Hugo? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo es que andan descolgados por ahí? Pues te van a decir que no tenés pastor, te van a decir que vos no puedes tener un pastor a distancia, todas esas cosas. ¿Cómo es que no se juntan más y que hacen esto? Y van a buscarle toda la forma para decirte que lo que ustedes hacen está mal y que lo que ellos hacen está bien. Entonces, cuando venga ese tiempo, que entre por una oreja y que salga por la otra. ¿Sí? Yo espero que cuando llegue ese tiempo ustedes ya tengan convicciones firmes y que no lo muevan. Porque mucha gente cede en el camino ante tanta presión, porque es mucha la presión que se genera. Yo soy un pastor que perdí muchos amigos en el camino, pastores amigos. Porque cuando me decidí realmente vivir bajo el diseño de Cristo para su iglesia, fui perdiendo pastores en el camino. Si un pastor le hablaba en contra del templo, le hablaba en contra del culto, le hablaba en contra del diezmo, chao, lo perdiste de amigo, porque de eso vive. Entonces, eh, va a pasar. Por eso yo le advierto que va a pasar, para que se vayan preparando. Pero por otro lado, quiero felicitarlos porque han elegido el mejor camino. ¿Sí? Porque en este camino, si bien todos caminamos juntos, si bien obviamente que hay rendición de cuentas, alguien que me pastorea, alguien que me mentorea, alguien que me enseña, obviamente que hay una rendición de cuentas, porque no puedo andar descolgado haciendo cosas solo, pero por otro lado van a experimentar una libertad tremenda para poder servir. Sea, ustedes se van a dar cuenta que van a experimentar una libertad impresionante en todo esto porque se van a sentir libres de toda esa opresión que el sistema religioso trae sobre la vida de las personas. Cuando te dice, no, mirá, vos todavía no estás preparado, vos esto, vos aquello, vos lo otro, te ponen miles de trabas para poder servir. En cambio, nosotros decimos, miren, están preparados ya, porque el Espíritu Santo tampoco, simplemente te voy a dar las herramientas para que lo hagas, pero andá y hacelo. Yo soy una persona que no teníamos 2 meses de cristiano, mi pastor me largó solo en mi casa con 15 personas hasta que yo la administrara. Y yo decía, pero estás loco, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que le diga a la gente? Tengo 2 meses de cristiano, tengo 15 personas sentadas en mi casa y vos me decís que le dije, ¿qué es lo que quiere que le diga? Y él me decía, vos no me estás todo el tiempo diciendo que te gusta lo que Jesús dijo, que estás leyendo, el otro. Sí, y vos no me anotás todas las prédicas mías los domingos. Sí, bueno, eso compartir. O sea, alguien que me dio totalmente la libertad para arrancar, después, bueno, se equivocó en ciertas miles de cosas, pero a mí me dio la libertad para arrancar y hoy soy un poco el producto de lo que un hombre me dio libertad para servir. Creyó que lo que el Espíritu Santo podía hacer en mi vida. Yo también creo lo que Dios puede hacer en la vida de ustedes. Yo, mi esposa y todo lo que estamos ministrando creemos lo que Dios puede hacer en la vida de las personas que se la juegan por salir del sistema religioso y vivir el verdadero evangelio. Por eso, no sé ustedes, pero yo en ese sentido tengo mucha expectativa con lo que pueda pasar con ustedes. Porque veo que hay mucha gente que se está saliendo del sistema religioso y está buscando su lugar en el reino, ¿no? Y creo que, bueno, gloria a Dios que si este es su lugar en el reino junto con nosotros, que bueno, gloria a Dios, bienvenido sea. Y bueno, y adelante, vamos para adelante entonces. Amén. No sé cómo lo ven ustedes, pero bueno, ¿qué dicen de todo esto? O al menos si tienen alguna duda de lo que hablaste ahora. Sí, es que teníamos algo como que Paola siempre me decía, vos Ariel no tenés, vos en cualquier lugar que vas tenés un problema,
que esto, que el otro, que aquello. Bueno, yo le dije, bueno, me voy a poner a hacer un propósito y voy a empezar a orar. Y voy a empezar a orar para que Dios lo dé el lugar, ¿viste? Yo pensaba en un templo, igual. Y bueno, dio la causalidad de poder encontrarnos con ustedes, con Jorge y con Erika, y bueno, y es el camino que Dios quiso que podamos encontrar, como usted dijo, el mejor camino, y el verdadero para mí, que he leído tanto la Biblia de los 14 años, para mí es el camino del reino de los cielos, gracias a Dios. Bueno, lo importante es que ustedes sean uno en esto, ¿no? Yo siempre digo a los matrimonios, digo, sean uno en esto, ¿no? Busquen, hoy estaba hablando con un matrimonio que estaba medio enredado ahí, y él decía, eh, tienen que entender que en Cristo ya no somos dos, somos uno. Ustedes vienen de hace poquito a casarse. En Cristo ya no somos dos, somos uno. Entonces yo no puedo tomar decisiones por el otro, ¿no? Es importante estar de acuerdo en todo lo que se hace porque Jesús dijo, donde dos o tres están de acuerdo, ahí estaré yo. Que no dijo, donde dos o tres estén haciendo cualquier cosa en desacuerdo. No, donde estén en acuerdo. Entonces el acuerdo es muy importante, ¿no? Que ustedes puedan tomar la decisión de avanzar juntos en todo esto es maravilloso porque eh, va a traer un nuevo tiempo realmente para su vida. Van a asombrar porque hoy en día tienen, no sé, diferentes charlas por, no sé, por la economía, por tus hijos, por esto, por aquello, por lo otro, y están enredados en todas esas cosas y de repente se van a encontrar que llega un tiempo que ya no van a hablar más de eso y van a estar hablando de lo que Dios me habló, de lo que Dios me mostró, de que esto, que aquello, que otro, y van a estar como, como se van a dar cuenta que están en otro lado, están viendo la vida de otra manera. Por eso es muy importante que avancen juntos, ¿no? Que avancen juntos. Pero bueno, por mi parte, bienvenidos, gracias por ser parte de esto. En realidad, como decía, son parte no de un templo, sino son parte de una comunidad que cada vez se va agrandando, gente de diferentes ciudades, diferentes provincias, ahora de países, porque estamos en Uruguay también, matrimonio tenemos en Uganda. Bueno, es un poco la tarea que vamos haciendo, así que bueno, bienvenidos y bueno, vamos a meter para adelante. Eh, Saben que cuentan con nosotros para cualquier cuestión que quieran hablar. Eh, Personalmente, eh, Ariel puede mandar el mensaje, Paola le puede mandar un mensaje a mi señora, ya va a ver que cuando empiece a hablar con mi señora va a querer hablar todos los días porque es una persona muy amena y un oído grandote así para escucharte, así que va a estar bueno. Y después, bueno, si en algún momento ustedes como matrimonio necesitan charlar alguna cosa, nos juntamos los cuatro y lo charlamos también, eso no hay ningún problema. Otra cosa que quiero dejar claro ya desde el primer momento, nosotros no manejamos el tema del dinero como lo maneja la iglesia, no pedimos diezmo, no pedimos primicia, no pedimos, o sea, directamente no pedimos. Lo que nosotros tenemos establecido con toda la comunidad que pastoreamos es que nosotros levantamos un fondo misionero. Lo que hacemos es una ofrenda misionera. Los hermanos siempre, bueno, del 1 al 10 más o menos, dan el que puede y es por voluntad propia, nadie le pide nada a nadie, nadie está mandando un mensajito, dice, che, pusiste la ofrenda, nada que ver. No hacemos la típica ofrenda que ponemos un compromiso en el sobrecito de todos los meses va a dar esto, no, tampoco hacemos eso. Lo que sí decimos es que tenemos una misión que es en Uganda y otra misión que es en Uruguay y que lleva gastos y que bueno, los que quieran colaborar y ayudar con eso es específicamente para eso, o sea, es bíblico, es lo que la iglesia hacía, que cuando un misionero pasaba le daban ofrendas para que continuara su viaje y pudiera hacer la tarea, eso es lo que hacemos. Solamente esa es la parte, o sea, nadie en esta comunidad va a pedir dinero, nadie, arrancando por nosotros, nadie va a pedir dinero. Simplemente decimos, nosotros levantamos dinero con una ofrenda misionera, el que quiera poner pone, el que no quiera poner no pone, lo amamos igual, lo vamos a tratar igual, lo vamos a respetar igual, porque no se trata, nuestro vínculo no es por dinero, sino nuestro vínculo es por amor, es por edificaciones, por crecer. ¿Sí? Que dejando en claro ya eso también, que es un punto importante también dejar en claro, porque mayormente somos muy manipulados por ese tema. Les voy a compartir pantalla ahora, tengo un cachito que le voy a poner para que puedan ver el material. Igualmente creo que lo tienen por ahí, pero en un segundo, que lo vamos a sacar esto acá. Acá. ¿Lo pueden ver ahí, el material? Sí, Tiene que ver lo medio partida de la pantalla ahí, o no sé cómo lo ven. no, no, ¿Se ve? sí,
Se ve hasta índice, página 2 introducciones, sería lo último que Ah, se ve. sí, sí, porque ahora lo vi bajando y se va a ver todo. Bueno, vamos a arrancar con esto, ¿sí? Por ahí no vamos a avanzar mucho hoy porque tuvimos toda esta introducción, pero vamos a ir arrancando. Mi, mi idea fundamental es, primero, con Visiones Cristianas que están viendo con Hugo, es sumamente importante. Para mí es el Evangelio. O sea, lo estamos viendo en Uruguay también con los hermanos que nos juntamos allá, y realmente está siendo transformador para ellos. O sea, están viendo el Evangelio de otra manera. Ellos pensaban que Dios no había cambiado de religión, que no pasó de católico a evangélico o de cualquier otra cosa evangélico y nada que ver. Dios nos trasladó de un reino a otro y estamos entendiendo reino, estamos entendiendo justicia, estamos entendiendo nuestra posición ante ese reino, las demandas de ese rey, o sea, muchísimas cosas que son sumamente importantes verlas. Bueno, ustedes lo están viendo con los videos, está bien, yo con ello lo estoy haciendo en vivo y en directo, pero esta parte también es muy importante porque yo dije, voy a arrancar esto con ustedes por un dicho que vos me dijiste, Ariel, que dijiste, nosotros necesitamos ser evangelizados, o sea, arrancar de vuelta, ¿no? Como entender el evangelio de vuelta. Y digo, bueno, entonces, qué bueno que ustedes hayan tomado por ahí la decisión de tomarse el tiempo de hacer la misión cristiana por otro lado, y a la vez tomarse tiempo para ver esto, porque esto realmente habla de lo que es el evangelio y lo que es la evangelización. Nosotros muchas veces no tenemos muy claro qué es el evangelio, ¿no? Es como que según dónde vas, preguntás y bueno, por ejemplo, ¿qué es el evangelio para ustedes? Ya que estamos, ¿qué es el evangelio? Pues supuestamente Las buenas, nosotros creímos en el evangelio, ¿no? ¿Qué es el evangelio? las buenas noticias. Bueno, ¿ve? Las buenas noticias. Esa es la mayor, una de las primeras definiciones que escuchamos siempre. El evangelio es la buena noticia. Ok, ¿pero cuál es la noticia? El reino de Dios entre nosotros. Claro, porque estuviste leyendo, porque estuviste viendo Comisiones Cristianas. Entonces, claro, porque nuevamente dicen que la buena noticia es que Dios vino a salvar, que Jesús vino, envió a su Hijo a salvarnos. Sí, es parte de la noticia. Pero en realidad, la buena noticia que nosotros recibimos es que el Hijo de Dios vino a la tierra, cumplió toda la tarea que cumplió, y hoy fue y tomó lugar, fue y tomó su lugar en el trono y hoy es el Cristo. O sea, el evangelio es Cristo mismo. Siempre digo, el evangelio no es un mensaje, el evangelio es una persona que trae un mensaje. Sí, cuando yo digo yo creía el evangelio, yo lo que estoy creyendo es el mensaje que Jesús trajo. No el que me dan en las iglesias evangélicas que dice, venga y acepta a Cristo para que sea sanado, acepta a Cristo para que su matrimonio se acomode, acepta a Cristo para que tenga mejor finanza y toda la oferta que te hace. El evangelio, el verdadero evangelio es creer en el mensaje del Hijo. El mensaje del Hijo fue de punta a punta, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ustedes no pueden entrar al reino de Dios y tener comunión con el Padre si no entienden que están entrando en un reino y para entrar al reino hay que arrepentirse y pedir perdón. Él nos vino a traer un reino. Él empieza predicando del reino. Primero, Juan el Bautista anuncia el reino. Jesús viene y empieza a predicar, dice a qué viene a anunciar el reino. Los 3 años está hablando del reino, después muere, resucita, y cuando resucita se le aparece a los discípulos, en 40 días le habla acerca del reino, y después se va, toma su lugar en el reino como el rey de ese reino. Y sus discípulos empiezan luego a predicar acerca del reino de Dios y de un rey que está sentado en el trono, que es Cristo. O sea, ese es el evangelio. El evangelio, yo creo que el mejor resumen del evangelio lo encontramos en Filipenses 2, al 11. Esa es la mejor definición del evangelio. Nosotros deberíamos entender por el evangelio. Cuando dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no tomando la forma de Dios, no teniendo en cuenta eso, se despojó a sí mismo, dice, y vino a la tierra, y se hizo hombre, y huyó, y tomó la forma de un siervo, y fue obediente a la muerte de cruz, y por lo tanto el Padre, por haber hecho esto, el Padre ahora lo exaltó a lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice, para que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, doblen rodilla, lo confiesen, Señor. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que tenemos un rey sentado en un trono que está esperando que nosotros doblemos rodillas para aceptar su gobierno, su señorío. Cuando
cuando yo digo que Jesús es mi Señor, yo lo que estoy diciendo, Él es mi dueño. Señor, cuando nosotros vamos al original del Nuevo Testamento, que es en griego, la palabra Señor es Kyrios, y Kyrios significa dueño, gobernante. Entonces, cuando digo que Jesús es mi Señor, yo estoy diciendo Jesús es mi dueño, es mi vida. O sea, mi vida es de Él es dueño en mi vida. Y hace conmigo lo que Él quiere, yo hago lo que Él quiere. O sea, ¿por qué? Porque Él me gobierna. Dejé de ser gobernado por mi yo, por mi corazón, por mi mente, y le di el gobierno en mi vida a Él. Hoy en día vemos muchos cristianos que no viven eso. Dicen Señor, Señor, pero en realidad no es Señor Jesucristo. Y cuando yo empiezo a ver todo esto, este material sale un poco si bien alguien me lo pidieron para escribir, pero fue guiado por el Espíritu. Yo te puedo asegurar que 8 clases que ven acá me las dictó el Señor tal cual. 2 días seguidos de vigilia tuve y era la que era agarrar la computadora y traca, escribir. Una de las cosas que Colosenses dice, no sé, Colosenses, en un momento Pablo dice que cada uno, como ha recibido el Señor, anden en él. Dice, sobre edificados en él, o sea, a ver si me voy a que encuentro, para no decir cualquier pavada, se ve así tal cual como está en Colosenses capítulo 2, si no me equivoco. Voy a ver rápido esto, porque es importante que se lo diga. No está por ahí en el material, pero quiero dejarlo ahí, para que les quede también como un dato. A ver, si no me equivoco. Dice, denme un segundo. A ver. Bueno, ya lo voy a encontrar. A ver, acá está. Es Colosense capítulo 2, verso 6. Colosense capítulo 2, verso 6 al 7 nomás, 6 7. Escuchen lo que dice. Dice, por lo tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracia que fueron enseñados. Entonces yo cuando veo esto, me pregunto, miro los cristianos de hoy en día y digo, ¿los cristianos de hoy en día están arraigados a Cristo? Mucho parece que no. ¿Están sobreedificando su vida en Él, la verdad de Él? En realidad no, sobreedifican sobre cualquier cosa. Hay cristianos hasta que creen en el horóscopo todavía. Hay cristianos que van al que le hace Reiki para que le ponga la mano y se le vayan los dolores. Hay cristianos que, bueno, cualquier cosa. Entonces no están edificados en Él, no edifican su vida en Él. Confirmados en la fe, muchos dudan hasta su fe. Que dice, rebosantes de acciones de gracia, la mayoría quejándose todo el día. Entonces digo, ¿qué pasa con esta gente? Si son cristianos, ¿por qué no viven arraigados en Cristo? ¿Por qué no están sobreedificados en Él? ¿Por qué no están confirmados en la fe? ¿Y por qué no viven rebosantes de acciones de gracia? La pregunta es, o la causa es, lo que dice el verso 6. Por lo tanto, vivan, o sea, hay una forma de vivir, vivan en el Señor Jesús de la manera que lo recibieron. Ellos también dice la pregunta, la mayoría de los cristianos hoy en día, ¿cómo recibieron a Jesús? Esa es la pregunta que me hice un día. Yo dije, cuando me empecé a ver cómo lo recibieron, dije, hay que reevangelizar la iglesia. Porque si vos agarrás a alguien que fue parte de la década de 60, 70, sí recibió a Jesús como lo tenía que recibir. Pero del 80 para acá se empezó a cambiar todo. Entonces valía más llenar los templos, tal de decir cualquier mensaje, y ya no se empezó a hablar de arrepentimiento, no se empezó a hablar de pecado, no se empezó a hablar de nada. Se empezó a ofrecer un Jesús que solucionaba problemas. Pero no se empezó a hablar de la condición, se dejó de hablar de la condición del hombre pecador que necesitaba un Salvador y un Señor. Entonces, como recibieron mal a Jesús, así viven. Hay un montón de cristianos evangélicos mañosos que todo el tiempo están echando la culpa a Satanás y no se hacen cargo de la obra de la carne que ellos mismos tienen. Viven quejándose de lo demás, viven en murmuración, viven en chisme, viven en pecado, viven levantándose en contra de sus autoridades. Y así puedo explicar muchas cosas que viven. Digo, pero ¿por qué viven así? Bueno, la pregunta es cómo reciben al Señor. Porque si hubieran recibido al Señor como lo deberían recibir, su vida sería totalmente diferente, porque ya de entrada vivirían con un temor reverente de hacer la voluntad de Dios, de amar a Dios con su vida a través de las obras, a través de los frutos que el Padre ve. Entonces, lo primero que tengo que preguntarme es cómo recibimos nosotros el Evangelio y cómo
recibió la gente el Evangelio y cómo le vamos a hacer recibir a la gente el Evangelio que nos permita a Dios al pueblo, ¿no? Entonces acá es donde empezamos a rever la evangelización. De ahí arranca todo esto. Entonces, voy a leer algunas cosas que dicen de material, por algunas las paso por alto, pero estamos viendo y charlando. Dice acá, es evidente que cuando a un creyente se le pregunta sobre qué es el evangelismo, inmediatamente tenemos como respuesta que el evangelismo es un acto de presentar el evangelio. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Lo han escuchado alguna vez? El Sí, evangelismo, presentar el evangelio, ¿no? Entonces vos decís, bueno, entonces ¿qué hacemos? Y vamos puerta por puerta y tiramos un papelito, vamos a la plaza y le damos tratadito, no sé, hacemos un programa de radio y lo invitamos al culto, y así, después se mira. Entonces, es el acto para presentar el evangelio, ¿sí? Pero acá primero tenemos que hacernos alguna pregunta que después lo vamos muy bien. Pero la evangelización no es un acto, la evangelización es un proceso, ¿sí? Esto ya lo vamos muy bien. La evangelización no es un acto, es un proceso que comienza con un acto, pero luego hay todo un proceso de entendimiento para saber que yo soy una nueva creación y que Cristo espera Dios de mí en esta nueva creación que soy. Segundo, ¿qué es presentar el evangelio? Porque yo presento el evangelio, pero bueno, hemos visto que el evangelio que se ha presentado no ha sido Cristo. Entonces, bueno, ¿qué evangelio se presentó? Ahora vamos a avanzar sobre eso. Dice acá, en realidad estamos entendiendo a la luz de esta verdad presente. Cuando digo verdad presente, porque el apóstol Pedro en un momento dice, y esta es la verdad presente, lo dice en primera de Pedro, a la luz de la verdad presente, que evangelizar es mucho más que un acto, sino que todo un proceso de iluminación del entendimiento para que a las personas les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales, está hablando de la gente que no cree, el Dios de este siglo, que a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, los incrédulos, segunda de Corintios 4:4, los incrédulos tienen el entendimiento cegado. El Dios de este siglo le cegó el entendimiento, ¿para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. O sea, no lo pueden ver a Cristo como el Hijo de Dios, no pueden ver la verdad de Cristo, no pueden ver el Evangelio del Reino. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo le cegó el entendimiento. ¿Sí? Tenemos un montón de gente que está muerta, como dice la Escritura, muerta en delito de pecado, o sea, muerta espiritualmente hablando, vamos a ver más adelante, a las cuales el Dios de este siglo les cegó el entendimiento. Entonces yo de repente voy a hablar con gente que espiritualmente está muerta, y quiero hablar de algo espiritual, ellos están muertos espiritualmente, no lo pueden entender, desde el espíritu no lo pueden entender, y menos lo pueden entender de la mente, porque están cegados. Ustedes, no sé si ustedes alguna vez escucharon, dice, bueno, vamos a orar por la gente católica, porque como son idólatras y aman a la Virgen, y aman a los santos, y esto y aquello otro, oramos para que Dios le saque del corazón la Virgencita. No, Dios no tiene que sacarle del corazón a la Virgencita. Dios le tiene que iluminar el entendimiento, que están creyendo en un muñeco de cera que no tiene poder, porque ellos no tienen entendimiento, no tienen en su corazón. Primero lo creyeron con su mente, y después bajó a su corazón. Entonces, cuando nosotros vamos a evangelizar, lo primero que tenemos que saber es que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de la gente. Ahí ya nuestra oración tiene que cambiar. Ya nuestra oración es, Señor, te pedimos que a las personas que les voy a hablar, iluminarles el entendimiento cuando yo estoy hablando. ¿Están ahí o se fueron? Bueno, les decía entonces que una de las cosas importantes a tener en cuenta cuando evangelizamos es que la gente tiene el entendimiento enseguecido por el Dios de Satanás, realmente eso es lo que vemos. Entonces, te cierro el micrófono así, no, así se puede escuchar. Entonces, el gran problema que nosotros tenemos es que no sabemos cómo está la gente cuando le predicamos, ni tampoco sabemos qué es lo que tenemos que predicar. Entonces, lo importante es entender que el evangelio que nosotros compartimos es Cristo. El evangelio que compartimos es Cristo. Romanos 1, del 1 al 4 lo dice. Pablo dice que Dios lo envió a predicar el evangelio acerca de su Hijo. O sea, el evangelio no es lo que el Hijo hace con nosotros, el evangelio es el Hijo, ¿sí? El Hijo y el mensaje que trajo el Hijo. Eso es el evangelio. Entonces, voy a avanzar un poquito acá abajo para que podamos ver
Esperen que ahí. Vos, si me decís que no me escuchás, se me enseña algo, pues yo te cerré el micrófono un cachito. Fíjate que me escuchás bien. Pon una manito ahí. Así, listo, bárbaro. Entonces, fíjate, dice acá, el Evangelio no es un mensaje, es una persona. ¿Sí? Primero y principal, el Evangelio no es un mensaje. No es el mensaje de la buena noticia de lo que Dios quiere hacer con mi vida. O sea, no. El Evangelio es un mensaje, pero acerca de un rey con su reino. ¿Sí? Ese es el Evangelio, ese es el mensaje. Esa persona que predicamos, que es Cristo, no es un médico, no es un psicólogo, no es un economista, no es un asistente matrimonial, ¿sí? Venga Cristo que Dios lo va a sanar, venga Cristo que le va a arreglar todo, le va a sanar el interior, necesita sanidad interior usted. Venga Cristo que le va a acomodar la finanza y la economía, venga Cristo que le va a arreglar el problema matrimonial. No, eso no es. Esa persona que presentamos es un rey, y es un rey que quiere gobernar al hombre y que quiere meterlo al hombre a vivir en el propósito eterno que Dios tiene. El propósito eterno que Dios tiene con todos nosotros es hacernos nacer de nuevo y transformarnos a la imagen del Hijo. O sea, nos toma a nosotros como una nueva criatura y nos lleva en esa condición de nueva criatura a que se vea la imagen del Hijo en nosotros. Ese es el propósito eterno. Cuando alguien te dice, vos tenés un propósito, Dios tiene un propósito con tu vida, en realidad el mismo propósito que tiene con vos lo tiene conmigo, lo tiene con tu esposa, lo tiene con tu amigo, lo tiene con tu mamá, lo tiene con todo el mundo. Porque el propósito eterno de Dios es transformarnos a la imagen del Hijo. Esto lo dice Romanos 8, 28 al 30. Después buscarlo. Romanos 8, 28 al 30 dice, ¿para qué fuimos predestinados? Fuimos predestinados para vivir en su propósito, y su propósito es ser transformado en la imagen del Hijo. Estas cosas yo las tengo que saber también cuando le predico a alguien. Entonces, yo no le puedo... A ver, a mí me pasó una vez que en algún video lo vas a escuchar, estando en la ciudad de José Cepaz, hay una cabecera trenes, donde van todos los trenes ahí, ahí termina el tren y de ahí salen todos los colectivos. Y, y un día nosotros llegamos ahí y tomábamos un colectivo para ir a un barrio con mi señora a administrar en dos o tres casas. Y en un momento vemos que en unos palos así de luz decía tarot, videncias, y abajo decía arreglamos tu matrimonio, arreglamos tu economía, arreglamos todo, arreglaban todo. El tarot y el manochanta te arreglaba todo. Pero un poquito más allá vimos un cartel que decía campaña evangelística, venga la campaña porque Dios quiere arreglar tu matrimonio, Dios quiere arreglar tu economía, Dios quiere sanarte tu enfermedad. O sea, estábamos viendo lo mismo, o sea, lo mismo que ofrecían los hijos de Dios era lo mismo que ofrecían los hijos de Satanás. Entonces, hicimos que Jesús se rebaje a darle a la gente lo mismo que le da a Satanás. Y eso no es así. Estamos presentando mal el Evangelio. El Evangelio se presenta de otra manera. Yo presento un rey que está sentado en un trono, que está esperando que yo doble rodilla y que lo ponga como el gobernante en mi vida. Ese es el verdadero Evangelio. Aún si después me sana, aún si después me arregla la economía, lo que sea, pero lo importante es que Él es el Señor y está esperando que yo me ponga bajo su servicio y no que Él esté bajo el servicio mío. El evangelio que se predica es un Dios a tu servicio. Y el reino no es así. O sea, yo fui creado para servirle a mi creador. Y la primera forma en que yo le sirvo es dándole mi vida. El pecado original que el ser humano tiene es la desobediencia. Viste que mucha gente dice, bueno, ¿y qué pecado tiene la gente? Y bueno, no sé, los vicios, adulterio, que esto, aquello, y ya empieza a hablar todos los pecados de la humanidad. Pero en realidad, todos esos pecados se desprenden del principal pecado. El principal pecado es la desobediencia a Dios. Es decir, yo vivo como a mí se me antoja. Necesito a Dios que me ayude en los problemas que tengo, pero después vivo como yo quiero. Eso es lo que hizo Adán y Eva. O sea, está todo bueno lo que Dios nos dijo, pero igual vamos a comer del fruto. O sea, vamos a desobedecer. El pecado es la desobediencia. Por la desobediencia vino la muerte. Entonces, otra cosa que está mal dicha en cuanto por ejemplo, a la evangelización, es que muchas veces oímos la declaración, le prediqué a una persona, hizo la oración de fe y se convirtió a Cristo. ¿Lo escuchaban una vez eso? Le prediqué a una persona, hizo la oración de fe y se convirtió a Cristo. En realidad, en la Biblia no existe la oración de fe y convertirse a Cristo es toda una conversión que lleva tiempo. Porque convertirse a Cristo significa tomar su forma. Me voy convirtiendo a la forma de Él. Y eso es un discipulado, no es evangelismo. Entonces, y la oración de fe tampoco es bíblica. Eso repita conmigo. Lo agarrá el tipo ahí, viste, vos imaginate, lo agarraste en la calle
le dijiste, vení conmigo al culto el domingo, te lo llevaste al culto con vos, le dijiste al pastor, mirá que este es nuevo, ¿eh? Entonces el pastor al final del culto hace un llamado, el tipo pasa al frente y le dice, bueno, usted quiere que Dios le arregle la vida, Dios tiene un propósito para vos, pero tenés que hacer esta oración, repita conmigo. Y el tipo repite como loro algo que no sabe lo que está repitiendo, o sea, repita conmigo, me considero que soy un pecador, te pido perdón por mi pecado, me arrepiento de pecado, te recibo como mi Señor y Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y ahora te pido que venga el Espíritu Santo sobre mi vida. Punto. El tipo recitó todo eso que le dijeron repetí conmigo y nunca entendió nada de lo que estaba repitiendo. Nunca le dijeron por qué era pecador, nunca le dijeron por qué necesitaba arrepentimiento, nunca le dijeron lo que Jesús en la cruz por él, nunca le dijeron por qué Jesús resucitó y qué eso le da a su vida, nunca le dijeron qué pasó después de la cruz, nunca le dijeron nada, simplemente repetí conmigo. Entonces esa persona, por una misericordia de Dios, tal vez recibió a Cristo y nació de nuevo, pero normalmente no nace de nuevo, porque es repita conmigo. Entonces la oración de fe no sirve. En la Biblia no se habla de una oración de fe, se habla de una decisión de fe. Hay una decisión de fe. Yo no puedo tener una decisión de fe si no me explican primero esa fe. A mí me tienen que explicar la fe, tratar de entenderla y yo decido si la quiero o no la quiero. ¿Me explico? Nosotros no le explicamos nada a la gente. O sea, no, vos necesitas a Jesús porque Jesús te va a sacar de los problemas que vos tenés y demás, te atiende allá en el templo, allá en la calle de tanto, vení que ahí te atiende, ahí está la oficina y después del culto te va a atender y va a tener que hacer una oración de fe y con eso ya está, listo, los problemas cambian. No, es el evangelio más fraudulento que existe en toda la historia. Jamás los primeros cristianos predicaron así, jamás. ¿Por qué? Porque ellos hablaban de un rey y un reino y hablaban de someter tu voluntad a ese rey. Otra cosa, dice acá en el material, dice, en realidad no hay una conversión en el medio de la famosa oración de fe, sino una genuina actitud de arrepentimiento para dejar de vivir en la mentira, en el engaño y el error y así pasar a vivir bajo la obediencia a Cristo. O sea, cuando alguien decide vivir para Cristo, o sea, alguien toma el señorío de Cristo, la obediencia al señorío de Cristo, lo que yo estoy renunciando es renuncio a vivir en la mentira, renuncio a vivir en el engaño, renuncio a vivir en el error, renuncio a vivir en la vanidad, renuncio a vivir en la corrupción de este mundo para vivir como Cristo me pide que viva. Esa es la verdadera evangelización, cuando alguien toma esa decisión. Vamos a avanzar con este estudio más adelante y en un momento les voy a contar que yo muchas veces he presentado el Evangelio de esta forma y hubo gente que me dijo cuando le pregunté si realmente querían vivir bajo obediencia a Cristo y nacer de nuevo y empezar una nueva vida, muchos me dijeron, déjame pensarlo. Y yo le dije, listo, está bien, pensarlo tranquilo, cuando vos creas que volvamos a hablar, llamame y hablamos de vuelta. Porque le hacía entender que era una decisión de fe la que estaban tomando, que era un antes y un después, no era que sí, bueno, hago una oración y ya está y vemos qué pasa. Otra cosa que dice acá, dice, Cristo tiene un señorío sobre todo lo creado, y cuando el hombre cree en su señorío y le obedece, entonces es reconciliado con Dios por medio de lo que llamamos gracia. Y en ese momento que Dios te reconcilia, que el Padre te reconcilia por medio del cuerpo de su Hijo crucificado, entonces ahí te mete a vivir en su propósito eterno. Entrás a vivir en el propósito por el cual fuiste creado. Vos no podés vivir en esta vida como se te ocurra, porque fuiste creado para un propósito. Todos fuimos creados para un propósito. Y siempre que yo no viva para ese propósito, me va a ir mal. Es como siempre digo, es como si vos de repente si voy a cocinar algo en la heladera. Jamás lo vas a cocinar en la heladera, porque la heladera sirve para enfriar, para conservar las cosas. Cuando vos cocinás, cocinás en una cocina. Entonces, muchas veces vos querés vivir en el propósito de Dios, haciéndolo, yo quiero vivir que todo lo que Dios tiene para mi vida y crecer en la fe, un montón de cosas, pero naciste para hacer cocina, no para hacer heladera. Entonces encarás el propósito de Dios de otra manera. No entendés lo que es el propósito de Dios. Creemos que el propósito de Dios es salvarme nomás. No, no es el propósito de Dios salvarte. El propósito de Dios es que acá en la tierra Él pueda manifestarse a través de tu vida, que Cristo se vea en vos. Porque nosotros somos testigos de Él en la tierra. No religiosos que hablamos de Él, somos testigos, lo damos a conocer de acuerdo a lo que ven en nosotros. Sigo. Fíjense que dice acá, hemos caído de generación en generación en un error de presentar, dice, a Jesús de Nazaret, al Jesús de Nazaret que soluciona los problemas a través de milagros y señales, en lugar de cruzar del otro lado de la cruz y presentar a un Señor que espera que el hombre decida vivir bajo obediencia a su señorío. O sea, estamos presentando mal. Lo que hemos hecho fue decir, bueno,
Jesús quiere sanarte, Jesús quiere hacer milagros. Sí, a ver, hermano, yo predicando por las casas, desde que arranqué en el Evangelio hace 20 años para acá, desde que arranqué el Evangelio 20 años para acá, yo he visto milagros, como Dios hacía milagros en las casas. He morado por enfermos que se han sanado. Gente que tenían de repente, una mujer una vez que tenía una pelota acá en la panza, que era un quíster que tenía, oramos y desapareció en el acto. Hemos visto cómo gente tenía cáncer y Dios la sanó. Creo en los milagros, creo en los prodigios. Es más, pero la escritura dice que los milagros y los prodigios acompañaban la predicación, no iban antes de la predicación. Los milagros y los prodigios acompañaban la palabra de los apóstoles. Estaba la palabra y los milagros y prodigios acompañaban. Por eso es que es importante que nosotros sí creamos que los milagros y los prodigios existen y van a seguir existiendo, pero primero va la palabra. Yo tengo que presentarle al Jesús que cruzó la cruz, no al Jesús que está ante la cruz. Porque el que está ante la cruz ya no existe. El que andaba haciendo bienes y sanando gente y demás, ese también predicaba el Evangelio del Reino. Yo tengo que predicarle al Jesús que pasó para el otro lado de la cruz. Porque ese es el verdadero Jesús de hoy en día, el Cristo resucitado. Lo que le decía hoy Filipenses 2:11, ahí está en el material, dice, por lo cual también Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre, de Dios Padre. Este es el evangelio que predicamos. Hacerle entender a la gente que ese Jesús que sanó enfermo y demás y todo lo que hizo, fue a la cruz, murió para perdonar sus pecados, si hay arrepentimiento obviamente, que luego murió y resucitó para darle vida eterna, pero que después de eso vino la parte más importante, que fue ir a 40 días a hablar del reino a su discípulo y luego tomar el lugar en el reino, sentarse en el trono y desde allí gobernarlo todo. Porque él gobierna, como dice acá, gobierna lo que está en el cielo, gobierna lo que está en la tierra y gobierna lo que está aún debajo de la tierra. Pablo dice que él gobierna sobre el mundo visible y sobre el mundo invisible. O sea, gobierna en todo lugar. ¿De dónde me puedo escapar yo del gobierno de Cristo? Si yo no me puedo escapar del gobierno de Cristo. Aunque no crea en él sigue gobernando. Aunque rechace su gobierno, él sigue gobernando. Es una actitud mía ante Cristo. O sea, o yo acepto su gobierno o lo rechazo. Punto, no hay más. No hay más, no hay más que eso. O sea, o lo acepto o lo rechazo. Ese es el gobierno de Cristo. Por eso que nosotros tenemos que llevar a la gente a vivir esta verdad, a hacerle ver esta verdad. La verdad de que o acepto el gobierno de Cristo o rechazo el gobierno de Cristo. Creo que se me fueron de vuelta, no sé si están ahí. Si no, yo sigo y le va a quedar grabado. A ver, ya casi vamos terminando. De última, escribime por WhatsApp a ver si me estás escuchando y yo ya sigo. Vamos a hacer una cosa. Está complicada la conexión y está complicado para ustedes también. Yo voy a cortar acá, todo esto va a quedar grabado y retomamos la semana que viene. Perdón, vamos a retomar la semana que viene porque vemos que estamos medio complicados con el tema del Zoom y de la señal y demás. Yo voy a cortar acá, queda muy poquito todavía para terminar, no hay problema de esta primera etapa, pero bueno, la vemos la semana que viene porque si no ya se va a hacer muy complicado con la condición del internet y demás. Así que vamos a parar acá.